Hola, amados hermanos en Jesucristo. Suscríbase al canal Jesús viene ya para que recibas estudios bíblicos. En el día de hoy, amados hermanos, vamos a realizar la sexta parte y la final del tema de la idolatría, culto y adoración a los demonios. Amén, amados hermanos. Amén. Amados hermanos en Jesucristo, el último tema que vamos a realizar es muy importante que ustedes los escuchen con toda humildad. Este tema que vamos a tratar no es fácil, es fuerte, amados hermanos. Inclusive la persona que va a escuchar este estudio, pues le va a causar como difícil masticarlo, saborearlo y pasarlo. Porque inclusivamente hasta los hijos de Dios van a ser engañados, se van a dejar arrastrar por Satanás. Prefieren irse, dejándose llevar por cosas que no convienen para nosotros. Imagínense, amados hermanos, que si son hijos de Dios, los que tienen a Jesucristo y pueden ser engañados, ¿cómo serán esas personas que no tienen a Cristo en su corazón y no se han arrepentido? Pues claro está, es más fácil de que ellos estén más engañados. Pero así Satanás, amados hermanos, tiene muchas maquinaciones, muchas estrategias. Y por eso nosotros tenemos que estar en todo momento, en todo lugar, leyendo las Sagradas Escrituras y pidiéndole dirección al Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de la profecía. Amén, amados hermanos. Amén. Por eso en el libro de Judas, o en la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 21, 22 y 23, dice lo siguiente: conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 22. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí el apóstol Judas, amados hermanos, es muy claro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y él nos dice que este tema que vamos a tratar en este momento es para esas personas que tienen alguna duda, puedan salir de esa mentira y entren al conocimiento de la verdad, para que ellos puedan ser salvados. ¿Y cómo pueden ser salvados? Pues teniendo esa humildad de corazón y arrepintiéndose y salirse de esa idolatría, de ese culto y adoración de los demonios, teniendo así Dios misericordia de ellos. Y al ver eso, esas personas, a entrar al conocimiento de la verdad, van a tener temor en nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Y cómo puede hacer eso la persona cuando se arrepiente? Porque la persona cuando no está arrepentida está contaminada. Por eso en el versículo 23 es muy claro, diciendo, aún la ropa contaminada por su carne. Si esa persona está contaminada, es porque está endemoniada. Tiene espíritus inmundos alrededor, donde esos espíritus le están diciendo que no crean en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es muy claro, amados hermanos, que muchos dudan a través de la palabra de Dios.
Entonces, amados hermanos, es importante que tú entiendas estas cosas, porque Dios odia la idolatría, porque es muy difamatoria. ¿Y qué es difamatoria? Desacreditar a una persona. ¿Y cuál es esa persona? Es nuestro Dios Yahweh. Hacer o decir cosas que perjudican a nuestro Dios, porque hacen declaraciones falsas sobre su naturaleza y carácter. La idolatría proclama que las cosas que son verdaderas, Dios, son realmente falsas. Recrea inevitablemente a Dios a imagen del hombre, disminuyéndolo, vaciándolo de su santidad, de su trascendencia. El pastor cristiano estadounidense dice lo siguiente: un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído, naturalmente no será una verdadera semejanza del Dios verdadero. Este ídolo puede ser uno que podemos ver y tocar, un pedazo de piedra, yeso o un tronco de madera. Este ídolo puede ser algo inmaterial, pero placentero, como el sexo o el dinero. Este ídolo puede incluso, amados hermanos, ser una oración perversa del mismo Dios. Ejemplo, el pueblo de Israel adoró el becerro de oro. En una de sus formas misteriosas, Nimrod, encarnado en el joven Tamuz, era representado como un becerro. Y así en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios fue tras otros dioses, se hicieron estatuas de becerros, las adoraron y las besaron, amados hermanos. En el libro de Oseas, capítulo 13, versículo del 1 al 2, dice lo siguiente: cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Amados hermanos, hace muchos siglos se halló en Roma una estatua del dios pagano Júpiter, que bien es conocido en las Sagradas Escrituras, que es el mismo Baal, el mismo Satanás, que Dios lo reprenda. Y esta famosa estatua de bronce fue alterada y se la nombró como de San Pedro. Hasta hoy en día, la estatua es vista con profunda veneración. Tanto es así, el pie de esa estatua ha sido besado tantas veces por los devotos. Los dedos de esta estatua están gastados casi por completo, amados hermanos. Inclusive hay una fotografía y muestra el fallecido Papa Juan XXIII acercándose a besar la estatua, la cual fue ataviada, o sea, vestida, con lujosas vestiduras y puesta sobre su cabeza una corona papal para esa ocasión. Esta práctica de besar a un ídolo o estatua es de origen pagano, amados hermanos. Lo mismo con el becerro de oro. Y esto viene de Babel, viene de Babilonia. Este es el misterio de esta estatua que de pronto no entendían, pues ahora ya ha sido demostrado por el Espíritu Santo de Dios. Y esta estatua
que era adorada en la Roma pagana como Júpiter, nombre romano a la forma de Tamuz. Se encuentra hoy en día posando como San Pedro, amados hermanos. Persona que nos está escuchando, no ignore este estudio, es importante. Se llama San Pedro, esa estatua. Y es el mismo rito pagano de besar y adorar al ídolo. Continúa hoy en día y nos debemos de maravillarnos de que el Papa sea besado también en el pie. Pues ahora es en la mano. Realmente él es el representante, no de Cristo ni de Pedro, sino de la religión babilónica, pagana. Otros ídolos y estatuas fueron cristianizados y la idolatría satánico-pagana siguió ahora disfrazada a través de los siglos. Más y más estatuas han sido adoptadas y veneradas, adoradas también, hasta que actualmente hay iglesias en Europa que contienen 2, 3 y 7,000 estatuas, como el Vaticano, amados hermanos. Ya sea en las impresionantes catedrales o en pequeñas capillas o ermitas construidas en las afueras de grandes ciudades antiguas, en los tableros de automóviles, o fríamente sonrientes en imágenes colgadas de una cadenita sobre los pechos de las prostitutas, de los sicarios, de los bandidos, ladrones, etc. En todos estos sitios se puede encontrar en abundancia los ídolos del catolicismo. Y el uso de tales ídolos e imágenes identifica claramente a la Iglesia Católica Romana como una continuación del paganismo. No es la iglesia pura, sin mancha y sin arruga, sin contaminación, de la cual habla la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 27, dice así lo siguiente: a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. Amén, amados hermanos. El uso de los ídolos, no importa el nombre que se les dé, es babilónico. El viajero mundial e historiador Heródoto menciona también que Babilonia fue la cuna de la cual todo sistema de idolatría se desparramó entre las naciones. A pesar de que Dios repetidamente ha advertido a su pueblo no seguir la práctica de usar ídolos e imágenes, estatuas. Amados hermanos, quiero que me acompañen para también ver más en detalle en el libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 3 al 4. Amén, amados hermanos. Amén. Dice así la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amados hermanos, es importante aquí resaltar la palabra dioses.
La palabra dioses, a mí me gusta recalcar para que la persona que está escuchando este audio entienda que si esa persona está orando ídolos, está orando es a ángeles caídos, a deidades, está adorando a demonios, está adorando al propio Satanás, amados hermanos. Esa es la palabra dioses en el versículo 3. En el versículo 4 dice la palabra de Dios, no te harás imagen. Esa imagen en la palabra hebreo significa pesel, que significa ídolo, escultura, una imagen esculpida, detallar o cortar. O sea, en pocas palabras, estatua. Y la palabra semejanza en el versículo 4, en el hebreo significa temuá, que significa apariencia o figura. Es importante, amados hermanos, que en ese versículo nos está revelando el Espíritu Santo. Entiendan, amados hermanos, persona que nos está escuchando, que están adorando a propios demonios. En el versículo 5 del capítulo 20 de eso dice lo siguiente: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es importante también resaltar en el versículo 5 que nuestro Dios Yahweh es un Dios celoso. ¿Y qué significa Dios celoso? Que Él no comparte la gloria con nadie. Amén, amados hermanos. Respetuosamente te digo, amado hermano, Dios Yahweh es muy claro en su palabra respecto a las imágenes que usa el hombre para rendir culto. Si tienes un lugar alto, o sea, un altar, por muy pequeño que sea, de imágenes, o un ídolo en tu casa o trabajo, o tienes alguna imagen semejante a alguna cosa que esté arriba en el cielo, sea imagen en afiche, figura, escultura de yeso, madera o metal, dice Dios Yahweh que su alma te abominará, porque Él es un Dios celoso y es santo. Amén, amados hermanos. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Aquí habla explícitamente la palabra idólatras. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En este caso, pues el tema es de la idolatría, y aquí está plasmado en la palabra de Dios que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Como estamos hablando del tema de la idolatría, amados hermanos, la palabra idólatra en el versículo 9 en griego significa ídolo latres, adorador, siervo de ídolos e imágenes. Y esa palabra eidololatres tiene una raíz, que la raíz es eidolón, que significa adoración de ídolos dado a la idolatría. Entonces entendemos, amados hermanos, que esos siervos de los ídolos
se dedican solamente a servir a los demonios. Es importante, amados hermanos, también ver en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esos injustos en el griego significa adicos, que en el español significa traicionero, falso. Esto quiere decir que esos idólatras son injustos, son traicioneros y son falsos al Dios creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los injustos son todos aquellos que viven de manera desordenada, sin darle a Dios Yahweh un lugar en su vida y queriendo satisfacer sus deseos egoístas en lugar de reconocer a nuestro Señor Jesucristo y honrarlo. En este caso, los injustos, o sea, los idólatras, no heredarán el reino de Dios. Esto quiere decir que el injusto está corrompido, está contaminado y pasa a ser un hijo del diablo. Tiene la simiente de la serpiente, de Satanás, y por eso adoran al diablo, no a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15 al 19, amados hermanos, persona que nos está escuchando, yo los invito a que lean este capítulo a solas y lo estudien pidiendo entendimiento a nuestro Dios Yahweh por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen, figura alguna, efigie de varón o hembra. Versículo 17. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Versículo 18. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Versículo 19. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Yahweh tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Que toda esta idolatría está totalmente mezclada entre varón, hembra, animales, serpientes, aves, todo lo que se arrastra, todo lo que camina sobre la tierra y que está debajo de la tierra. Es importante entender esto, amados hermanos. En el versículo 16, amados hermanos, encontramos la adoración e ídolos e imágenes, idolatría. Son adoración de dioses o diosas paganas. Amén, amados hermanos. También encontramos ahí obeliscos, templos y torres. En el versículo 17, amados hermanos, encontramos la idolatría, adoración de animales, como por ejemplo el becerro de oro. Encontramos también la estatua de Moloch, etcétera. En el versículo 18 también encontramos, amados hermanos, la ofiolatría, adoración de las serpientes, donde esa adoración de las serpientes también la adoraban los mayas y también lo adoraban los egipcios, etcétera. Y en el mismo versículo 18, amados hermanos,
encontramos algo muy extraño. Voy a recalcar esto en el versículo 18. Figura de pez alguno que haya en el agua, debajo de la tierra. Y uno a veces se preguntará, o sea que en el tiempo pasado habían personas que adoraban a un Dios llamado el Dios pez, amados hermanos. Eso lo encontramos en la Biblia, amados hermanos, aquí en la Biblia, en el libro de Jueces. Es importante, amados hermanos, que el Dios pez fue adorado por los acadios, en Babel, por los asirios, por los babilonios. También fueron adorados por el pueblo de Nínive y también fueron adorados por los filisteos. Ellos adoraban al Dios pez. Y ese Dios pez está en la actualidad. Ese Dios pez lo adoran casi todas las naciones. Vamos a encontrar, amados hermanos, quién era el Dios pez. Amén, amados hermanos. Jueces capítulo 16, versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Versículo 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres, y estaban mirando el escarnio de Sansón. Versículo 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató. Al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. Acá encontramos, amados hermanos, los filisteos adoraban al dios pez. Entre eso se llama el dios Dagón. Dios Dagón en el hebreo significa pez, pescado, un dios pez, amados hermanos. Amén, amados hermanos. Amén. En el libro Primera de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahweh, tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahweh, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Versículo 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Yahweh sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Versículo 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Amados hermanos, es importante que este Dios fue adorado en Mesopotamia, en Siria, los filisteos, y también le decían el Dios de las tormentas o los cereales. Amén, amados hermanos. Amén. Y fríamente sonrientes, pregunta, amados hermanos. Voy a hablar lo que dije anteriormente.
¿Está el dios Dagón en la actualidad? Claro que sí, amados hermanos. Tenemos que abrir los ojos, persona que nos está escuchando. Esto no es un juego, es la verdad. Y la verdad os hará libres. La verdad os lo libertará a través de nuestro Señor Jesucristo. No vengas o no estés viviendo en una burbuja. No estés viviendo en la mentira. Venga Cristo y verá que el Espíritu Santo te corre el velo y verás las cosas más claramente de lo que está pasando en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿está el dios Dagón en la actualidad? Sí, amados hermanos, está el dios Dagón en la actualidad. La tiara que usan los papas, amados hermanos, aunque decorada en formas diferentes y de diferentes edades, es idéntica en su forma a la usada por los dioses, que se muestran en las viejas tablas paganas de Asiria. La mitra usada por los papas, amados hermanos, y algunas veces por los cardenales y obispos, tienen aún un origen más interesante, un origen que nos provee de otra clave para revelar la identidad de Babilonia de hoy y el verdadero origen del oficio papal. En el famoso cuadro de Rubens, amados hermanos, podemos ver la ilustración de Teodosio y Ambrosio. Nótese en la forma del ornamento que usa Ambrosio. Ciertamente no hay indicación alguna de que esta mitra hubiese sido usada alguna vez por Cristo o por sus apóstoles. La mitra usada por Aarón y los altos sacerdotes judíos era completamente diferente de esta, puesto que ellos usaban un turbante, amados hermanos. El tipo de mitra usada en la ilustración no es conocido en las escrituras. Pregunta, ¿de dónde proviene este tipo de mitra que usan los papas? Recordemos que el falso salvador de Babilonia en los misterios era representado en varias formas y símbolos. Una de esas formas misteriosas era la de un pez. En esta forma, Nimrod, el civilizador de Babilonia, era conocido como Juanes o como Dagón, que significa pez, y de ahí el dios pez. Amados hermanos, el estudiante de las Escrituras sin duda recordará lo odioso que fue a los ojos de Yahweh este culto pagano de Dagón, originando en Babilonia. El culto a Dagón se hizo especialmente popular entre los idólatras filisteos. Como ustedes lo pueden ver, amados hermanos, nosotros leímos pues los capítulos donde realmente pues la palabra de Dios nos muestra que los filisteos adoraban al dios Dagón, al dios pez. Antiguos monumentos muestran frecuentemente a Dagón representado como mitad de hombre y mitad pez, tal como aparece en la ilustración adjunta. Otra forma en que Dagón es representado puede verse en la siguiente ilustración. Segunda figura de izquierda a derecha. Esta es la forma en que era pintado en esculturas de Mesopotamia, o sea, en Babilonia. Y como lo indica Layard en Babilonia y Nínive, la cabeza del pez formaba una mitra sobre la cabeza del hombre, mientras que sus faldas caladas y en forma de manto dejaba al descubierto sus manos y pies. Aquí pues, como en tiempos antiguos, la mitra terminaba en punta como la de quijada de un pez, brevemente abierta.
sin duda alguna, el prototipo de la mitra usada actualmente por el Papa. Más tarde, la figura del cuerpo del pez fue quitada y solo se usó la mitra en forma de cabeza de pez para adornar la cabeza del gran Dios mediador. En varias monedas paganas, amados hermanos, monedas paganas de Malta, este dios, cuyas características son idénticas a las de Osiris, el Mirro egipcio, es representado sin el cuerpo de pez y solo muestra la cabeza del pez. El que esta mitra era usada en el culto babilónico es evidente, pues está escrito que los sacerdotes caldeos también usaban un cetro en forma de cabeza de pez, y este mismo el tipo de mitra pagana que el Papa, el supremo pontífice de la moderna Babilonia, usa en la actualidad. Entonces, amados hermanos, entendemos que el Papa es el mismo Dios Dagón, adorado por los palestinos y por todos los católicos. Es fuerte decirlo, es fuerte. Esa persona tiene que masticarlo, saborearlo y pasárselo. Inclusive, amados hermanos, no tan solo por los católicos, la mayoría de naciones de Sudamérica y de Europa adoran al Dios Dagón. Y es importante, amados hermanos, que todas esas naciones le dan la espalda al verdadero Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Yahweh. En pocas palabras, amados hermanos, persona que me está escuchando, el Papa es un sacerdote pagano. Es un sacerdote pagano. Es luciferino. Es satánico. Y él blasfema el nombre de Jesucristo. Esta es la razón por la cual todas esas naciones antiguas, culturas pasadas, empezando desde los días de Noé, la Torre de Babel, Babilonia, Grecia, Mesopotamia, los pueblos étnicos de Centroamérica, de Sudamérica, fueron destruidas por Dios por adorar falsos dioses, por adorar el príncipe de este mundo que es Satanás. ¿Por qué? Por sus maquinaciones, por las estrategias del diablo. Que Dios lo reprenda. Y en este caso, ¿cuáles son las maquinaciones y las estrategias de Satanás? La idolatría. Adoración a demonios, ángeles caídos, etc. Y estas culturas eran linajes de la serpiente antigua, descendencia de la simiente de Satanás. Estaban corrompidos. Y es importante, amados hermanos, volver, pues los invito a que veamos nuevamente el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 16. Dice así lo siguiente en la palabra de Dios: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. En pocas palabras, amados hermanos, en ese versículo 16 es importante la palabra corrompáis, que en el hebreo significa tahat, que significa en el español arruinar, destruir, corromper, devastar, borrar, hacer destrucción. En pocas palabras, un mundo corrupto. Por eso, amados hermanos, estaban corrompidos. Y ahora en nuestros días, ¿será que el mundo no está corrompido? Claro que sí, amados hermanos. Y eso que estamos en los últimos tiempos, donde cada día más este mundo se está perdiendo en la corrupción, por el pecado.
de la idolatría. Todos los países poco a poco van a ser destruidos en la miseria, en la ruina, por la corrupción. Y todo esto encierra la idolatría, adoración a los demonios, a Satanás y a los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque el hombre le dio la espalda a Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Las naciones corrompiéndose, contaminándose espiritualmente por los ídolos de idolatría, adorando al sol, la luna y las estrellas también. Países, pueblos y naciones adorando a hombres corruptos de entendimiento, doctrinas de hombres, ideologías perversas, saliéndose de los caminos de la verdad y el conocimiento que son los mandamientos de Dios. Y esta es la verdad, amados hermanos. Despertemos. Satanás tiene engañado al mundo entero para llevarse la mayor o el máximo de almas al infierno. El Vaticano, la gran ramera Babilonia, cuna de la madre de la idolatría pagana, va a ser destruida por Dios Yahweh, por su fornicación a las naciones, por su fornicación a ídolos. Y todo esto está escrito en la palabra de Dios. Dice el Señor, salid de ella, pueblo mío. Dios aborrece la idolatría de todo tipo y es abominación ante los ojos de Dios. Amén, amados hermanos. Amén. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14 al 22. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14 al 22. Dice lo siguiente: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Versículo 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Así dice la palabra de Dios, amados hermanos. Amén. Esto es un llamado a todo aquel que está escuchando este estudio bíblico. ¿En qué lado quieres estar? ¿Con Dios, Jesucristo, o con Satanás y sus demonios? Ya es hora de abandonar esas doctrinas babilónicas y sus conceptos y regresen a la Biblia y a la fe que una vez fue dada a los verdaderos santos. El santo es todo aquel que está apartado del pecado, en este caso, la idolatría. Amén, amados hermanos. Amén. El santo es el que está apartado del mundo. Salga de ese sistema que lo tiene esclavizado.
es el que está en santidad sin contaminación, esperando el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, amados hermanos, ¿quién está esperando ese día glorioso? La iglesia. Esa iglesia que no tiene mancha, no tiene arruga, está en santidad, que no está compartiendo la copa de los demonios. Son los que están adorando al Dios vivo y verdadero en espíritu y en verdad. Y te digo una cosa, amado hermano o persona que nos está escuchando, es tiempo de que te arrepientas y venga a los caminos del Señor. Amén, amados hermanos. Amén. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Por eso la iglesia verdadera, la que no tiene mancha ni arruga, está esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que te voy a hacer: ¿estás en santidad? ¿Estás sin contaminación? Solamente te pido, amado hermano o persona que me está escuchando, autoevalúate. Lea la palabra. Tenga esas ganas de orar y pedirle al Señor que te acepte como tu único hijo, por decirlo así. Porque yo te digo, amado hermano, es que ¿será que nosotros estamos preparados para ese día? Ya estamos en los últimos tiempos, amados hermanos. En el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21, dice así la palabra de Dios. Preste mucha atención. Apocalipsis significa revelación. Todo esto va a suceder en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. Y los hombres y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí es muy clara la palabra, amados hermanos. Esos idólatras están endemoniados. No quieren arrepentirse. Prefieren adorar al diablo. Y esa persona que adora al diablo no es de Dios. Es un hijo del diablo. Autoevalúate. ¿Prefieres servirle a Dios o servirle al diablo? Es importante, amados hermanos, en ese versículo, amados hermanos, en el versículo 20, la palabra demonios. Esa palabra demonios en el griego significa daimonión, que en el español significa ser demoníaco, deidad, Dios, y tiene la raíz daimón,
que significa en el español endemoniado, naturaleza mala, espíritus demoníacos. Entonces es importante y es muy claro, amados hermanos, que en estos versículos el Espíritu Santo nos revela que esas personas van a ser totalmente poseídas por esos demonios. ¿Por qué? Por la idolatría. Se dejaron contaminar. Es importante, amados hermanos, también que aquí también nos revela que va a haber juicios, y así hubo juicios, esas personas no se arrepintieron. Fuerte, amados hermanos. Es muy fuerte y es triste. Querido amigo o querida hermano o amado hermano o persona que me está escuchando, Dios te puede perdonar si te apartas de este pecado, deshazte de esas imágenes, deshazte de esos gustos, de esa idolatría. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este caso, el pecado de la idolatría o cualquier pecado que tengas. Solamente es arrepentirte y venir a los caminos del Señor y no volver a adorar más ídolos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7, dice así la palabra de Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 al 15, dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas. En pocas palabras, dichosos los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Y quién es el árbol de la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esos no van a entrar al reino de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros. Suscríbase a este canal y conozca la verdad, que es la Biblia y es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Amén. Shalom. Shalom.